Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Estoy muy contenta de contar con esta segunda emisión de nuestro programa Abordadoras, Saberes y Cruces Feministas por parte de nuestro laboratorio de saberes y cartografías feministas de Academia de San Carlos, de la Facultad de Artes y Diseño. Este día tenemos una charla con una invitada de súper lujo, que yo tenía muchas ganas de hacer un proyecto o coincidir con ella desde hace mucho tiempo y por fin se me hizo tenerle aquí pues en esta nuestra casa, la facultad y nuestra Academia de San Carlos. Ella es nuestra querida Clau Chinche, con una charla que se llama Salud Transhack Feminista. Y bueno, pues un poquito como de pues lo que ha hecho. Tiene estudios en artes, estudios en filosofía, tecnologías audiovisuales de software libre, radio, edición de video, gráfica, en varios países, Chile, España. Tiene un proyecto súper bonito que me encanta, que se llama Ginecopunk y que lo lleva hasta la fecha, que tiene que ver justo con este autocuidado y salud para nosotras. Es también muy conocida por este cabaret de performance que hace, como la doctora Caligari, que también nos encanta. Y bueno, ha estado en varios festivales post-porno, en la Muestra Marrana, por supuesto, en Barcelona y otros lugares. También nos hace muchos talleres, o sea, nos regala muchos talleres para que podamos estar en estas prácticas feministas que tanto nos hacen falta. Y pues debates, actuaciones con la doctora Caligari en diferentes instituciones artísticas, espacios autónomos, en fin, tiene realmente un currículum muy amplio y bueno, es súper divertida como ella, es muy original, es muy retadora, es un trabajo muy retador, que también eso es lo que nos hace falta, entrar en reflexiones, en pensamientos. Y bueno, pues la tenemos ahora con nosotras, con nosotres, como invitada, y le damos la palabra para que empiece la charla. Muchas gracias, Clau, por parte pues del laboratorio y de la Academia de San Carlos. Hola Erika, muchas gracias por esta presentación tan linda. Estoy muy emocionada por la invitación y con pues ganas de que este sea el inicio de, ¿no? de otras colaboraciones posibles, futuribles y pues nada, pues gracias y comienzo, ¿no? Si quieren comienzo ya, voy a compartir mi pantalla. Aquí, bueno. Como decía Erika, esta presentación se llama Salud Transhack Feminista y de alguna manera, más allá de yo hacerles una presentación del trabajo que yo he hecho, quiero como que nos adentremos un poco en el concepto, ¿no? o en la idea de qué es este Salud Transhack Feminista, porque el proyecto que yo llevo hace 7 años ya, que se llama Ginecopunk, ¿no? Que es como la idea de un laboratorio autogestionado de ginecología y de salud reproductiva degenerada o desde la disidencia sexual, tiene un poco como este background transhack feminista, ¿no? Porque viene de otra historia. Entonces voy a contar un poco de qué va toda esta mezcla de conceptos y de cosas, ¿sí? O sea, la idea es explorar ciertas metodologías excéntricas, que cuando hablo de excéntricas es que están fuera del centro, a más allá de su lado, eso, pues como la palabra dice, excéntrica, transfeministas, y habitar este lugar de la interferencia, el exorcismo corporal, la tecnología situada, hechicerías tecnocientíficas, la autogestión de laboratorios nómades, la ilustración anatómicas, críticas, tecnologías low cost, de bajo costo, y un arsenal para la descolonización visceral. ¿Por qué aquí cuando pongo arsenal de descolonización corporal? ¿Por qué arsenal? El arsenal es como
como un compendio o un grupo de armas, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el imaginario ginecológico obstétrico existían las cosas que se llaman los armamentariums, es decir, como los armamentarios obstétricos, que son como todas las herramientas que se tienen para generar esa disciplina. Entonces, la idea es que estas sean herramientas. Mi trabajo son herramientas que son, la idea es que estén abiertas, están online desde la cultura libre, ¿no? Para que puedan ser utilizadas y con la filosofía, ¿no? del software libre, ¿no? Que se puedan copiar, pegar y poder modificar. Entonces, es tener esas herramientas a la mano de todas, todos y todes, ¿no? Entonces, para comenzar, ¿no? La violencia médica sabemos que es un status quo, ¿no? Normativo, o sea, es cómo funciona normalmente la medicina. Y de hecho, mañana en el taller, porque esta es una charla y mañana va a haber un taller, voy a adentrarme más en ciertos temas de la historia médica. Ahora vamos a pasar encima porque la idea es entender que esta medicina normativa, ya la sabemos, es racista, es xenófoba, colonial, homófoba, transfoba, gordófoba, misógina y capacitista. Eso es básicamente como el marco de la medicina normativa a la que estamos como acostumbrados, ¿no? O a que se ejerce en los sistemas de salud hegemónicos, ¿no? Patriarcales. De hecho, pues también tiene todo un componente, ¿no? Como aquí esta imagen dice, él habla del epistemicidio también de las culturas originarias, ¿no? De que estos conocimientos medicinales son totalmente como cerrados o quitados en pos de esta nueva tecnología o de la medicina alópata, ¿no? Y que de alguna manera quita los conocimientos ancestrales o la integración quizás holística, ¿no? Como por ejemplo la medicina antroposófica, ¿no? Que incluye no solamente cierto tipo de técnicas, sino que otras, y no deja detrás el conocimiento ancestral, ¿sí? Y como dice Audre Lorde, ¿no? En los diarios del cáncer, vivimos en una economía de lucro y no hay lucro en la prevención del cáncer, hay lucro solo en su tratamiento. Entonces, generalmente el tratamiento o esta inquisición farmacrática, como decía Jonathan Ott, ¿no? Es donde hay como un poder farmacológico muy fuerte que funciona a través de la medicina. Muchas veces muchos doctores, muchos médicos son como ¿cómo se llama? Los comerciales de las farmacéuticas, es decir, que te recetan los medicamentos porque hay un trato detrás con esas farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, esto que estamos viendo, porque la charla, ¿cómo se llama? Salud transfeminista, es entender un poco qué hablamos de salud, ¿no? Entonces, en esta imagen que está aquí, es una imagen de licencia libre del proyecto GNU-Health.org, que es un software para la gestión de información médica libre, ¿no? Y aquí coloca dos sistemas que me parecen muy interesantes de hablar, porque está el sistema de la enfermedad versus el sistema de la salud. El sistema de la enfermedad es este sistema que estábamos hablando antes, ¿no? Este sistema médico normativo, racista, etcétera, etcétera, ¿no? Donde generalmente se coloca al paciente al medio, la paciente, y ya su palabra indica, ¿no? Que es una especie de paciencia, ¿no? O sea, no eres una cosa activa dentro de eso, ¿no? Estás esperando a que alguien venga a sanarte, o no, ni siquiera sanarte, curarte, ¿no? Entonces, alrededor de este sistema tenemos la enfermedad, ¿no? Como directamente como un binario ahí, ¿no? Es biológico, solamente tiene que ver con tu cuerpo. Se aplican medicamentos, es reactivo, solamente funciona, por ejemplo, tengo algo, dolor de cabeza aquí, ¿no? O los especialistas, o sea, en vez de ir quizás a un médico general, por ejemplo, que te puede quizás como descartar cosas, generalmente esta cultura de irse directamente a las especializaciones, donde solamente se ataca un tipo de cosa, ¿no? Es invasor, se habla de la curación y es sofisticado, ¿no? Y no solamente es sofisticado las técnicas, sino que también el lenguaje. En cambio, pues en otra parte tenemos este sistema de salud, ¿no? Que en el centro está la persona, y la persona no está sola, está su familia, y con eso digamos lo que tú consideras como familia,
¿no? La familia elegida, la familia sanguínea, la que tú quieras, ¿no? La comunidad y la educación, ¿no? O sea, como es un cúmulo de cosas que están en el centro y de todo eso dependen muchas cosas y cómo eso se trata desde la nutrición, el ejercicio, es proactiva, es decir, no reaccionan hacia ti, sino que tú tienes que hacer algo para que eso cambie, ¿no? Están los afectos implicados, está tu situación de vivienda, porque eso no es lo mismo, puedes estar en una condición precaria de casa que pues tener una seguridad, por ejemplo, de una casa, un alquiler, etcétera, ¿no? Es biopsicosocial, también tiene que ver con tu salud mental, ¿no? Se habla de la sanación, que la sanación es un proceso, no es una cosa que va a llegar directamente y lo va a quitar, sino que tienes que, en esa acción proactiva, pues, generar procesos a largo plazo. El trabajo también implica, claramente, y es transdisciplinaria, no solamente se trabaja desde la medicina, sino que se puede trabajar desde otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, con este imaginario, vamos a tomar que la salud, vamos a tomar esta como definición, ¿no? Esta definición es de la otra ética, otra salud, del Ejército Zapatista de Liberación, ¿no? Nacional, que habla, por ejemplo, de la salud como un derecho de todos y todas, y todes. Los compañeros zapatistas aquí dicen, han propuesto superar el reduccionismo que ve la salud de manera negativa como ausencia de enfermedad, ¿sí? Con mirada biologicista, apolítica y ahistórica, porque la salud también es política, ¿no? Entonces, y en consecuencia, la salud y la enfermedad, y en consecuencia la política de salud sea de respeto, gratuita, con buen consejo, con respeto a la cultura autónoma, con disciplina y compañerismo, ¿no? Entonces sería esto como otra ética de la salud. Entonces, cuando ya introducimos el tema del hack, ¿no? Salud trans hack feminista. Y hack estaba en la palabra como en grande. Primero vamos a aclarar este concepto. ¿Qué es el hack? Aquí yo pongo tres conceptos diferentes. El hackeo, digamos que es una palabra anglosajona, ¿no? Que de hecho tiene mucho que ver cuando se habla del hackeo con una cultura blanca, del norte global sobre todo, pero que sí que se ha permeabilizado un montón de ambientes y generalmente es muy masculina, ¿no? Pero el hack, de alguna manera, sería como darle la vuelta a una cosa, ¿no? Utilizar algo para algo que no fue pensado o como algo que está estructurado, poder como intervenirlo para poder abrirlo o para poder darle la vuelta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, el otro concepto, que hay dos conceptos más, por ejemplo, el yugat. El yugat es una expresión de la India, ¿no? Que significa solucionar problemas cotidianos que parecen complejos en forma creativa y sencilla. Y en otras palabras, arreglar desperfectos existentes con recursos mínimos y de manera eficaz. De alguna manera es el mismo concepto del hacking. Lo que pasa es que el hacking muchas veces, por ejemplo, en los Fab Labs o los espacios de laboratorios, ¿no? Digamos, con presupuesto. O sea, cuando tú vas a hackear algo, haces tu lista de la compra, compras todo lo que necesitas y hackeas, ¿no? En cambio, el Yugat en sí necesita, o sea, trabaja con las herramientas que tenemos. Y eso es muy importante dentro de este imaginario hack feminista, creo, de que poder, no solamente tener los recursos, porque si no, no se precariza, no lo tengo, no puedo hacer, no, es con lo que tenemos, darle la vuelta y desde esta manera creativa y sencilla poder generar respuestas. Y en ese mismo sentido, otro concepto está el gambiarra. La gambiarra es una palabra portuguesa, de Brasil, de hecho no es de Portugal, es brasileña, que es el acto de hacer una improvisación inteligente y precaria utilizando lo que está a disposición para arreglar cosas o crear lo que se necesita, ¿sí? Y la gambiología, por ejemplo, investiga cómo este enfoque sobre el ingenio se puede aplicar a las artes electrónicas y en este caso a la salud a través de la creación de dispositivos multifuncionales, ¿sí? Entonces, ya con estos dos conceptos, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere o digamos como parte del trabajo o esta salud transhack feminista? Es hackear los discursos de salud, es darle la vuelta, ¿no? Abrir la caja negra de esta de la salud. Y la caja negra es como todos esos procesos que son o invisibles o poco accesibles, ¿no? Para nosotros. Es como, se trata de replicar y hacer accesibles estos conocimientos, ¿no? Entonces es restituirnos la plena responsabilidad en la asunción de nuestros trastornos. De alguna manera, la salud y enfermedad como binomio no existen en sí mismos, ¿no? Sino que uno puede convivir con la propia enfermedad, ¿no? O sea, la salud no es ausencia de enfermedad y la enfermedad tampoco puede ser
directamente la ausencia de salud, pero porque tenemos, por ejemplo, el tema de las enfermedades crónicas, etcétera, pero es como cómo asumir esa responsabilidad y convivir con ella, ¿no? Entonces, en este hackeo, ¿no?, del concepto de salud, aquí hay una cita de Salvatore Giaconesi. Salvatore Giaconesi es un hacker italiano. Y entonces aquí por esta frase que me parece muy bonita, que dice, podemos transformar el significado de la palabra curar. En italiano, cura es sanación, ¿sí? Palabra curar, transformar el papel de conocimiento ser humano, ¿no? Humanizar, y aparte es muy fuerte hablar de humanizar a través de la medicina como humanizar cualquier otra cosa, es como, no se supone que era humana, pero muchas veces hay un corte muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, Salvatore generó un proyecto que, ¿verdad?, tiene que ver con una digamos, con una experiencia personal, ¿no?, con la enfermedad, ¿no? A Salvatore, como no me acuerdo qué año, pero hace varios años atrás, le diagnosticaron, encontraron un tumor cerebral, ¿sí? Tumor cerebral, entonces, claro, él fue al doctor, el doctor le dijo que tenía que hacerle una cirugía súper agresiva, no sé qué, entonces, claro, él se quedó como, ¿qué hago con esto? Entonces, él lo que hizo fue, le pidió todos los datos, médicos, todo su archivo médico. Entonces lo que hizo fue publicarlo online, ¿sí? Lo publicó todo online. Entonces, y lo pidió, hizo una pregunta abierta. Me pregunta como, ¿cómo puedo curar esto? Entonces, de hecho, su proyecto se llama el Open Source Cure for Cancer, o que sería la cura de código abierto para el cáncer, ¿sí? Entonces, aquí tengo una paginita, por ejemplo, de su trabajo. Esta página está un poco desactualizada porque esto ya pasó, digamos, y ahora les cuento qué pasó. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a haber un montón de gente que le decía cosas que hacer, como Ayurveda, no sé, entonces él generó aquí como todo este gráfico. Primero, aquí pueden ver todas las cosas clínicas, la resonancia magnética, los tags, los colocó todo online, o sea, para que estuviera totalmente abierto a toda la gente que quisiera acceder a él. Entonces empezó a generar respuesta de diferente gente, o sea, tanto como neurocirujanos, neurólogos, gente que había perdido familiares por los tumores, etcétera, ¿no? O de diferentes tipos de disciplinas, transdisciplinas. Entonces él hizo todo este como tagueo de todo, y lo que él hizo fue hacer un poco de todo, ¿sí? Empezó a hacer ayurveda, a hacer ejercicio, empezó a hablar con la gente, empezó a hacer un poco de todo, y al final lo que se hizo sí que fue una cirugía, pero una cirugía mucho menos invasiva, ¿sí?, de su tumor. ¿Y qué pasó? Pues Salvatore ya no tiene el tumor. O sea, él ya vive libre de ese tumor cerebral, hizo todo un proceso, está todo documentado, escribió un libro e incluso colocó disponible el tumor en 3D, ¿no? En impresión 3D. O sea, aquí lo imprimimos y lo teníamos impreso. La cosa es, en el fondo, es compartir ese conocimiento y poder discutirlo con otras personas y no dejarlo dentro de ese sesgo tan cerrado que es la oficina, digamos, o la consulta de un doctor que con una decisión te puede joder la vida, sino que poder abrirla y tener más posibilidades, ¿sí? Otro ejemplo que les quiero poner sobre esto es Jessica Pin. Jessica Pin es gringa, en verdad es una ¿me escuchan bien? Sí, va. Entonces, es una mujer blanca, privilegiada, que de hecho, bueno, lo que a ella le pasó fue que empezó, ¿no? O sea, ella de jovencita tenía un problema de dismorfia, ¿no? Con sus labios con su vulva, ¿no? Entonces él pensaba que estaba toda deforme, entonces convenció a su padre, que era un cirujano o un doctor, a que la llevaran a operarse. Convenció a su familia, la mandaron a operarse, ¿y qué pasó? Pues le hicieron una labioplastia llevándose una parte de su clítoris, ¿no? Entonces la mutilaron básicamente. Entonces Jessica Ann Pin lo que hace básicamente es intentar, porque ella, claro, se puso a estudiar toda la medicina, los libros de anatomía, ¿cómo se llama? Sí, de anatomía, y se encontró con que no estaban bien ilustrados los nervios del clítoris, ¿no? Entonces, lo que ella hace, a veces de una manera bastante invasiva, pero otras veces efectiva, es
apelar directamente a estos doctores a los libros para que incluyan una anatomía completa de todos los nervios que hay en el clítoris, porque en los libros de anatomía te encuentras con el pene completamente explicado de pe a pa, pero el clítoris aparece así como el puntito, la puntita, y eso muchos libros son los que se utilizan, ¿no? En el estudio de la medicina y de la cirugía. Entonces es bastante grave. Entonces esto es un activismo que también para mí es una especie de hackeo de intentar generar un cambio en, por ejemplo, en los libros de texto, ¿no? Otro ejemplo que me gusta colocar es el trabajo de Johanna Hebda, que es el trabajo de la teoría de la mujer enferma, ¿no? Ella vive con una enfermedad crónica que tiene que ver con su cansancio, con su cuerpo, ¿no? Entonces ella tiene toda una teoría de cómo, por ejemplo, no solo medicaliza, sino que se quita del sistema de salud a todas las personas que ya viven con una enfermedad crónica. Entonces como que además de tener enfermedad, pues no son vistas por el sistema de salud, son totalmente como, son estigmatizadas, etc. Entonces, este prólogo final que les voy a leer aquí, lo escribió después, ahora, hace poco, 5 años y una pandemia, después de su libro, y pone, escribí Teoría de la mujer enferma hace más de 5 años y resulta extraño y a la vez para nada extraño el ver algunos de sus pasajes tomar forma en la vida real estos días. El capacitismo del mundo siempre ha estado ahí, solo que ahora se está acercando más a quienes normalmente no lo sienten. Les pobres, les enfermes, les discapacitados, les viejes. Nosotros siempre hemos sido los primeros en irnos. Nuestra salud, nuestra vida han sido siempre pensadas como desechables. Joder, si vuelvo a escuchar una persona decir que este virus solamente matará a las viejas y a los enfermes, rayos láser de rabia saldrán disparados a mis ojos, ¿no? Entonces ella genera pues todo este discurso y también tiene un trabajo de performance maravilloso, es música y transmite todo este tipo de inquietudes a través también de otras disciplinas. Otro ejemplo que para mí es bastante maravilloso es el ejemplo de Bob Flanagan. Bob Flanagan fue un artista BDSMero, ¿no? Que murió hace varios años, de los años 80 y así, que tiene todo un proyecto, digamos, que hay una película que se llama Sick, es decir, enfermo, y un libro súper masoquista porque Bob Flanagan vivió ay, se me olvidó, espérate, el nombre de la enfermedad, de la fibrosis quística, ¿no? Es una enfermedad que genera un montón de pus, de flema, que no puede respirar y donde hay encima una muy baja, ¿cómo se llama? Expectativa de vida. O sea, casi toda la gente que tiene, o sea, y eso lo cuentan en el documental, que ha tenido esta enfermedad, pues no supera los 20 años o a veces más pequeños, y él llegó casi a los 40, un poco más así. Y él cuenta en este libro y en esta película que para él una técnica, digamos, o una cosa que le salvó la vida fue el BDSM, ¿no? Las prácticas sadomasoquistas, ¿no? De sumisión y eso, porque a través de esas prácticas que él empezó de pequeño a hacer en su casa solo, cuando no estaban sus padres, y que después llevó al extremo siendo un sumiso, un esclavo, y después lo introdujo dentro de su arte, porque además él generó obras de arte, o sea, piezas de arte y video, performance, etcétera, tienen que ver con cómo superar los límites del cuerpo le ayudaban a sobrellevar el dolor, ¿no? De una manera sostenible y aguantable. Entonces, pues es muy interesante también cómo se puede hackear también ese tipo de diagnósticos que son totalmente como eso, pues lapidantes, ¿no? Tienes esta enfermedad, no vas a llegar a los 15, a los 20 años, y él lo superó con creces. De hecho, tiene obras que trabajan sobre esto, a través del BDSM. Y bueno, ahora voy a entrar en el transhack feminismo, o lo transhack feminista, ¿sí? Entonces, vamos a ir uniendo así poco a poco el puzzle de esto que les quiero comentar, ¿no? Entonces, la transhack feminista primero nace el 2012 a través de, este es un manifiesto, les voy a enseñar la página, la página, la tengo aquí abierta, voy a ir cerrando esto aquí. Esta es la página de un colectivo al que yo formé parte, que iniciamos también en 2012, que se llamó Pech Blenda, donde nosotros estábamos dentro de un ambiente hacker, digamos, teníamos un hack lab, un espacio, pero notábamos que no estábamos muy cómodas en ese espacio,
por lo mismo de siempre, ¿no? Por el ambiente masculino, machirulo. Entonces nosotros decidimos armar nuestro propio espacio y le llamamos Transhack Feminista y armamos este manifiesto que en el fondo es como un poema, digamos, donde hablamos de que estábamos hartas de ese espacio y queríamos generar nuestro propio espacio donde pudiéramos habitarlo con todas las potencialidades nuestras, que pudiéramos estar en tetas, es decir, con el pecho desnudo si quisiéramos, y que somos putas, zorras, geeks, cyborg zorras. My CPU, perdón. Está bien. Me apareció un mensaje muy raro de mi computador, pero no está pasando. Está todo bien, ¿verdad? Ah, ya, que me apareció algo aquí mío, de mi computador. Bueno, entonces, se está calentando mucho mi computador. Bueno, entonces, este fue como un primer manifiesto que generamos el 2012, ¿sí? En donde, digamos que luego, ¿no? Este concepto se empezó a ampliar, ¿no? Y generamos un evento el año del 2014 que se llamó el Transhack Feminista. ¿Sí? Y el Transhack Feminista, por ejemplo, eran parte de los talleres que habían en ese Transhack Feminista, ¿no? Y ese lo organizamos junto con un colectivo de hackers feministas del norte de Europa. Nosotros estábamos en España en ese momento. Bueno, yo vivía en España en ese momento, yo soy de Chile, pero viví harto tiempo ahí en ese lado. Y generamos, por ejemplo, todos estos talleres, o sea, desde el ginepunk, a debates sobre los cyborg, teatro, fanzinoteca, sobre el aborto, o sea, y era como mezclar un poco estas como narrativas hacker, ¿no? De datos y etcétera, pero ya dentro de un evento y que además fueron abiertos transincluyente, ¿no? Transincluyente y además desde la disidencia sexual, desde lo queer con C, ¿no? Y más abierto, no desde estos hack meeting que siempre eran totalmente masculinos, que siempre estaban enfocados desde un punto de vista, ¿no? Digamos que después de eso se generó, y cuando digo generó es como yo estaba dentro de eso, pero eran más personas, un evento que se llamó el Prototípome, y quiero enseñarles un pequeño videito que es de 1 minuto, ¿sí? Está aquí, ¿sí? Se los voy a poner aquí en grande. Es muy pequeñito, pero este ilustra, o sea, este era el videito que hicimos para invitar a las jornadas. ¿Sí? La idea de las jornadas era también, desde esta perspectiva transhack feminista, invitar a hacer experimentación, ¿no? Y este video fue tomado con imágenes de ese laboratorio nómade, que podría ser Ginepunk, ¿no? Y entonces se los enseño. Ay. Play. O sea, para este. Por fin. Bueno, este pequeño videito, como pueden ver, es como una especie de muestra, ¿no?
de cierto tipo de cositas que teníamos ahí. Y les quiero contar un poco la historia de por qué aparece como un vato mirándolo todo y por qué al final hace esta reflexión en su cabeza de un ratón y autodefensa ginecológica, porque esto realmente pasó. Estábamos organizando esto con un colectivo que se llama DIY Barcelona, donde habían bastantes vatos, ¿no?, normativos, y en un momento cuando se planteó esta convocatoria abierta dijimos autodefensa ginecológica, él súper así enojado en una reunión dice como, pero ¿eso qué significa? Que se pongan, y lo dijo así de verdad, lo dijo en serio, que se pongan trampas de ratón en el coño para que no las violen, y nosotros como, ¿qué? O sea, bueno, obviamente tuvimos discusión, pelea, entonces hicimos un poco el juego con ese tipo de imaginario, porque es como algo que se ve como la autodefensa ginecológica, que en el fondo es tomar acción con la diagnosis, con las herramientas, puede ser leído de una manera tan bizarra y tan terrible como pensar que es esto de las trampas de ratón. Entonces, esta es una anécdota, ¿no? Y digamos que ese concepto, ¿no?, del transfeminismo, transhackfeminismo evolucionó un poco. Esta es una colectiva que se llama Pirate Care o Cuidado Pirata, que generó un sílabus, que aquí podemos ver, está transfeminismo, decolonizando las tecnologías, etcétera, donde incluyó el concepto del transhackfeminismo. Y aquí en un traductor que no es Google, que se lo recomiendo, que es el DeepL, pues aquí dice, ¿no? Dice que cuando utilizamos el término en este contexto, nos referimos a la repolitización del feminismo a través de la biopráctica, como una multiplicidad de métodos. Esta propuesta tiene su origen en el Manifiesto Transhack Feminista de Pechulenda, como les comenté, y en el primer encuentro Transhack Feminista, el que les contaba, así como sus posteriores versiones, nodos y tentáculos y presencia en el Hack the Earth. Hack the Earth era otro evento que organizábamos en donde yo vivía, donde estaban todas estas cosas, ¿no? En términos generales, el transhack feminismo se refiere al hacking con cuidado, utilizando el hacking como el significado de resistencia y transformación activa para generar conocimiento transversal a través de prácticas, propuestas artísticas, estéticas o culturales transdisciplinares, ¿sí? Y digamos que este concepto o esta idea, porque en el fondo no es solo un concepto, ¿no? O sea, la idea del transhack feminismo, por ejemplo, me ha aparecido la inquietud, perdón, voy a conectar esto antes que se me apague. De cuál es la diferencia entre el ciberfeminismo y el transhack feminismo, ¿no? Y quizás la diferencia más tangible no es que el ciberfeminismo, por ejemplo, es una práctica cibernética, es online, es totalmente digital. En cambio, el transhack feminismo pone la cuerpa de por medio, ¿no? Primero porque estamos hablando de transfeminismo y a través del hack, de hacer cosas, ¿no? Que es práctico, que es hacer el laboratorio, intentar hacer autoexploración, etcétera. Entonces, no solamente es digital, sino que implica la cuerpa y su corporalidad y su encarnación directa, ¿sí? Y luego, esta que está viendo aquí, estas jornadas van a pasar ahora, en las 2 próximas semanas, las jornadas transhack feministas que se están organizando en Barcelona por el Wet Lab, que es un espacio de laboratorio que lleva C, Quimera y Gaia, al que también voy a participar, pero aquí les quiero comentar, porque esto es re bonito, que se están generando ya espacios transhack feministas. O sea, desde el 2012 hasta ahora, hasta este año, esto está pasando, está evolucionando, se está moviendo. ¿Y qué es el transhack feminismo ahí, no? Otra vez, se refiere al hackeo con el cuidado y concibe el término hacking como resistencia y transformación activa para producir conocimiento transversal a través de prácticas transdisciplinarias, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Se propone generar conocimientos, prácticas y experiencias desde una mirada transhack feminista. Pero ¿cómo lo concebimos esto? Si lo que importa son los modos de hacer y se entiende el transhack feminismo como el hackear con cuidado, esas son preguntas que esto se genera. ¿Cómo se agencian los cuidados en estas prácticas? ¿Cómo pensar un transhack feminismo transversal? ¿Cómo establecer vínculos interespecies sin reproducir logias colonialistas? Y esto estamos hablando, por ejemplo, de los mismos cultivos, ¿no? Que aparte, cuando se habla de las colonias, también el lenguaje de laboratorio puede ser muy colonial, ¿no? ¿Cómo se agencian los vínculos con los humanos y los neohumanes? ¿Cómo opera la contaminación y la transmisión de conocimientos en este ecosistema? Entonces, de alguna manera, bueno, esta idea, ¿no?, del transhack feminismo es como para contarles un poco esta evolución. Entonces,
De ahí yo quiero pasar a este tema, ¿no? Es que como muchas conocen, o muchas, el concepto de la self-help o la autoayuda, ¿no? Los grupos de autoayuda o de autogestión y así, ¿no? Pero realmente ese concepto, el de self-help o autoayuda, que nace en los años 70 con los grupos de mujeres, por ejemplo, de Boston, pro aborto, ¿no? Que estaban haciendo toda la lucha del aborto en Estados Unidos, es un término bastante blanco y colonialista, ¿sí? De hecho, ¿por qué? Porque no incluía ningún tipo de línea o de raza, no era nada interseccional. Entonces hay una nueva propuesta, ¿no? Hace unos años de concepto del healing justice o la justicia sanadora. De hecho, este concepto yo lo conocí a través de la Patrice Cullors, que Patrice Cullors es una de las iniciadoras del Black Lives Matter. Entonces ella habla de esta dicotomía en unas entrevistas que hay en YouTube sobre cómo salir de este concepto tan blanco y colonial a encontrar una justicia sanadora que tenga que ver con un movimiento y no un movimiento más grande político y no solamente con pequeños grupos o el auto yo me ayudo a mí misma, ¿no? Ay. Entonces, ahí dando la vuelta a esa salud, healing justice, vuelvo a citar a Audre Lorde, ¿no? ¿Qué ocurriría si un ejército de mujeres con un solo pecho descendiera sobre el Congreso para exigir la prohibición del uso de hormonas cancerígenas en la producción ganadera? Y cuando hablo de las hormonas cancerígenas estoy hablando de xenostrógenos, ¿no? Que son estrógenos que son producidos como fuera de la cuerpa, que de hecho no solamente en la producción ganadera, sino todo, por ejemplo, los champús, todas las cosas, o las cosas de limpieza y belleza que tienen parabenos, contienen xenostrógenos, y son las causas de generar cáncer, pues está totalmente, digamos, probado y estudiado, ¿no? Pero cuando hablo de esto, ¿qué ocurriría si un ejército de mujeres organizadas estuviera trabajando o exigiendo esta justicia sanadora, ¿no? Entonces, ¿de cómo nos organizamos? También creo que la propuesta de esta salud transhack feminista también tiene que ver con un tema de organización, de comunidad, de colectividad y a través del hacer, de hacer con cuidado y de realmente llevar las cosas a la práctica, además del lado virtual, ¿no? De generar acción directa, ¿no? La transformación del silencio, el lenguaje y acción. Mañana vamos a ver esto más en detalle porque vamos a trabajar con esto. De hecho, esto es una de las cosas que vamos a trabajar más en el taller de mañana, ¿no? La acción directa. Pero aquí, por ejemplo, pongo 4 ejemplos, ¿no? El ACT UP, ¿no? En la pandemia del VIH, en los 80, de AIDS Coalition to Unleash Power, la coalición del AIDS o del VIH para liberar el power. Por ejemplo, se hablaba del open the pill, abrir la píldora. Es decir, entender qué tipo de píldoras estaban tomando para poder generar genéricos, etcétera, ¿no? Entonces, ese activismo, ¿no? Que se genera en esos años por el VIH, que es un activismo que continúa. O las Rotesoras, digamos, un colectivo terrorista, ¿no? Alemán, de mujeres que colocaban bombas en diferentes como target, como, ¿cómo se dice cuando eliges un lugar? Los targets, no me acuerdo cómo se dice, pero bueno, como de elegir un lugar para bombardear, pero que tenían que ver todos con temas de salud, sobre todo con temas de salud que tuvieran que ver con la represión de las cuerpas femeninas, ¿no? O los Black Panthers tienen toda un área de salud impresionante, o sea, ellos hacían test de anemia en la calle, armaban sus propios contenedores de salud, sus propias clínicas, y hay todo un libro sobre eso maravilloso que se llama Body and Soul, Cuerpo y Alma, que narra todo ese trabajo de los Black Panthers sobre la salud, ¿no? Que es acción directa también, porque cómo vamos a ir estas cuerpas, ¿no? Las cuerpas racializadas en el contexto de Estados Unidos racista a ponernos en manos de la salud normativa hegemónica que hablábamos, sino que generar nuestros propios espacios, ¿no? Y el ejemplo de las zapatistas también, ¿no? Que generan sus propios espacios de salud, sus propios conocimientos, sus propios laboratorios, sus propios brigadistas de salud. Entonces, eso es acción directa también, ¿no? Esta idea para mí, ¿no? Los incluyo aquí no porque sean transhack feministas, sino que es una inspiración para este trabajo, ¿no? Y otro ejemplo que pongo, que es directamente desde lo trans, ¿no? Es la Liga de Salud Trans en Colombia, ¿no? Que esta Liga de Salud Trans en Colombia lo que hace es acompañamiento sensible entre pares. Es decir, ¿no? Que para cualquier, por ejemplo, proceso de tránsito que se esté llevando, ¿no?
hay navegadores de salud trans, o sea, gente que te acompaña a todos esos procesos, que no vas a ir solo frente a el espacio médico, que generalmente es un espacio, es un ritual que está totalmente pensado desde ahí, desde la sala blanca, violenta, etcétera, ¿no? Entonces, cómo acompañarse entre pares y cómo generar redes de acompañamiento, que es algo re importante, ¿no? Y también, siguiendo hablando de esta luz salud transfeminista, transhack feminista, les quiero enseñar este fanzine, que es de Dr. Ratz, que es uno de los pocos fanzines que he encontrado donde hablan desde la corporalidad no hegemónica, no binaria, sí, sobre autoexámenes y chequeos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te habla de que todo el mundo tiene tejido mamario. Entonces te ponen que, por ejemplo, para poder revisarte, ¿no? El tejido mamario puede ser una mujer cis, ¿no? O un chico trans, o una mujer trans, y en todos los casos, todos tenemos tejido mamario y siempre está bien revisarlos porque, por ejemplo, desde los chicos trans y chicas trans, a través de las hormonas, también se pueden generar pues anomalías en esos tejidos, ¿no? O de los pocos fanzines que ilustran, por ejemplo, un Papa Nicolau en un chico trans, o un examen de próstata, que bueno, igual la próstata es degenerada, todas las cuerpos tienen próstata, pero en este caso está haciendo un examen de próstata a una chica trans, ¿no? Entonces, me parece interesante también poder compartir y referentes visuales, ¿no? Porque muchas veces nos faltan también. Entonces, compartir referentes, compartir conceptos, compartir redes, eso es importante dentro de este imaginario de esta salud transhack feminista, ¿no? Aquí otro ejemplo es Boc Angel. Boc Angel es un hombre trans, actor porno, donde coloca, por ejemplo, su Public Cervix Announcement, o sea, de que es importante ir a checarse el cervix si eres un chico trans y no olvidarte que tienes también estos órganos. De hecho, a él le pasó que tanto hormonal y así, en momentos se le pudrió el útero y nunca le habían dicho nada, acabó en urgencias. Entonces, bueno, pues él hace estas campañas, ¿no?, de concientización, de chequeo médico. Entonces, digamos que para mí esta salud transhack feminista es una salud hereje, ¿no? ¿Por qué es hereje? Porque si vemos que el concepto de herejía, ¿no?, que esta es una definición de Eduardo Galeano, dice, en el año 325 en la ciudad de Nicea se celebró el primer concilio ecuménico de la cristiandad convocado por el emperador Constantino. Durante los 3 meses que duró el concilio, 300 obispos aprobaron algunos dogmas necesarios en la lucha contra las herejías y decidieron que la palabra herejía del griego airesis, que significaba elección, pasara a significar error. O sea, cambiaron el concepto totalmente. Es decir, se comete error quien elige libremente y desobedece a los dueños de la fe. Y en este caso, una salud hereje es lo mismo, ¿no? O sea, ya no es una salud como que toma, no es un error, es un error para la medicina normativa alópata, pero es una elección, entender los procesos, compartir los procesos, cuestionar los procesos y crear procesos nuevos, ¿no? Desde una complicidad, ¿no? Desde la descolonización corporal, por ejemplo, estas son las 3D que llamo, ¿no? Desacralizar la ciencia, quitarle ese punto que es como lo que dicen son dioses, ¿no? La desobediencia civil como la acción directa. Entonces, ¿qué es descolonización corporal? Es degenerar las zonas patriarcales, la sublevación de los territorios, cuerpos que tocamos, nombramos, compartimos con estrategias corporales comunitarias, repensar la tocología, como biotecnia táctica sensorial de manos y puños, por ejemplo, renombrarnos y recuperar órganos, como la próstata, que no es un órgano que tiene género, es un órgano que todas las cuerpos ya tienen en diferentes partes, diferentes tamaños, como cualquier otro órgano. La desacralización científica es desmitificar el lab, ¿no? o la wea médica, ¿no? que es una parodia de la imposición blanca, la bata como sotana, digo yo, ¿no? Recuperar referentes médicos, reinventar herramientas, exigir que la técnica sea escalable y priorice el aprendizaje colectivo. Luchar fervientemente por deshacernos de los ginoticias y ginocleros. Y ginoticias es un anglicismo entre los ginecólogos y políticos. Digamos que sería el ginepolítico, ¿no? Pues son estos como personas que legislan sin tener ningún tipo de conocimiento médico, pero que legislan en contra del aborto, en contra de las cuerpas, solamente desde su moral y desde su poder político, ¿no? Y los ginocleros pues son lo mismo, pero desde la iglesia.
Y la desobediencia civil es desarmar la fachada de igualdad de los sistemas de salud, una transformación radical de subversión curativa y disidencia clínica, organización en redes de grupos humanos. Y ahí pongo varios ejemplos, por ejemplo, Panteras Negras, Zapatistas, los centros de salud mapuche, los ambulatorios anarquistas de Grecia, etcétera, etcétera, ¿no? Los médicos de calle, que son los que van a las manifestaciones, ¿no? Las brigadas de salud que están, por ejemplo, en eso, pues en manifestaciones como la de Chile, por ejemplo, las que están sucediendo ahora en Colombia. O estrategias herejes, ¿no? Otras estrategias herejes, por ejemplo, son el templo satánico, no sé si conocen. Esto es un ejemplo bien gringo, pero a mí me gusta mucho, de Jacques Blackmore. Lo que pasa, claro, que en Estados Unidos, como hay esta cosa de libertad de culto religioso, se instauró una iglesia así como oficial, satánica. Entonces, dentro de sus principios de la iglesia satánica está el principio y el derecho al aborto. Entonces, el juego que hacen es como cuando los pro vida, ¿no? Los antiaborto dicen, no, al aborto no puedes hacer eso, y dicen, ese es un principio religioso mío, no te puedes meter con mi religión. Entonces, ¿cómo a través de esos juegos políticos, esos juegos, ¿no? También que estrategias, ¿no? Poder de alguna manera combatir con algo de humor y con otro tipo de herramientas. La etnomedicina indígena es una estrategia hereje, porque siempre todo el conocimiento, ¿no? Ancestral ha sido tildado, ¿no? Como herejía por la iglesia, ¿no? Y aquí pongo el autocuidado radical que de Angela Davis, pero es que eso es lo que ya hablábamos antes. Entonces lo coloco como estrategias herejes. Y en este sentido, pues yo la acompaño, creo que es la biología queer, ¿no? Para mí también el transhack feminismo es trabajar desde estas disciplinas, en las disciplinas estas, pues, mutantes, ¿no? Así, mutantes y disidentes. Y aquí pongo dos ejemplos, que son dos personas que yo admiro muchísimo. Una de ellas es Jorge Díaz Fuente, que es un doctor de bioquímica y escritor chileno, que habla, por ejemplo, de la dramaturgia transdisciplinaria del virus. Aquí él es microbiólogo y trabaja, por ejemplo, con células cancerígenas, su trabajo es espectacular. Y también como incluye también todo un trabajo discursivo de palabra, ¿no? De metáfora, de poesía. Por ejemplo, habla de las discusiones sobre metáforas biológicas, inmunidad y disidencia sexual desde la pandemia. Es cómo cambiar también ese lenguaje que hablamos especializado, cerrado, en poder entender desde otro tipo de metáforas. Por ejemplo, las metáforas biológicas de producciones de disidencia sexual para entender el virus. Entonces, en ese sentido, una cosa que contaba Jorge, ¿no? Es que, por ejemplo, la inmunidad, el sistema inmune y su metáfora de guerra, ¿no? Las defensas, la guerra, todo esto, también aparece en un momento en que se está como descubriendo, ¿no? El sistema inmune y muchas cosas de la microbiología, es un periodo de guerras, ¿no? Entonces, como estaba tan metido el lenguaje de guerra dentro de todo, pues aparece dentro de este lenguaje médico. Pero entonces, ¿por qué no hablar mejor, cambiar ese lenguaje metafórico y hablar de la coreografía molecular? ¿Por qué no utilizar el lenguaje de la danza para hablar del movimiento celular y no de una guerra continua, ¿no? Porque también es desgastante la guerra, ¿no? La lucha continua. Otra referente maravillosa es Brigitte Baptiste, que es una experta en biodiversidad de Colombia, una activista trans, maravilloso su trabajo. Y ella, por ejemplo, hay muchos videos de ella, pero ella habla de que no hay nada más queer que la naturaleza, ¿no? Y habla de cómo ese imaginario binario, normativo, es totalmente humano, ¿no? Entonces habla de un montón de especies, tanto animales, vegetales, pues del reino de los hongos, etcétera, de cómo esas categorías que se meten dentro de lo humano, del género, de la moral, etcétera, no sucede en la naturaleza, ¿no? Entonces son dos referentes muy interesantes. Y para ir terminando, ¿no? Con esta idea de la salud transfeminista, quiero poner tres ejemplos de también tres personas que admiro mucho por su trabajo artístico, por su trabajo activista y sobre todo también, bueno, relacionado al tema de la salud. Bueno, el primero, voy a cerrar aquí cositas para que no molesten, es La Quimera Rosa. La Quimera Rosa es una colectiva, ¿no? Es un dúo dinámico que, por ejemplo, tiene este trabajo que habla de mi enfermedad es una creación artística. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues no solamente la sexualidad lo es, sino que también la enfermedad, ¿no? O sea, de cómo la sobrellevamos, de cómo la tratamos, de cómo la hacemos que se imprima también en nuestras prácticas del día a día, ¿no? Entonces,
Vale, aquí quería leerles algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es de ese fanzine que está ahí, de ellos, ¿no? Dice, un cuerpo siempre es un cuerpo enfermo y al considerar la enfermedad como parte de la vida misma, esta puede ser utilizada como herramienta creativa para deconstruir los procesos de normalización producidos por la noción del cuerpo sano, ¿no? Entonces tiene todo un trabajo, por ejemplo, en este específico, sobre el VPH, ¿no? El virus del papiloma humano, de cómo atacarlo, trabajar desde la terapia fotodinámica, que es una terapia, eso pues que, digamos que ataca a través de elementos fotosensibles las células. Entonces hicieron una autoexperimentación con esto en ese prototipo, en ese evento que les enseñé del videíto, ¿no? Entonces aquí les enseño algunas imágenes de sus fanzines, donde está toda su experimentación de hacking, de hacking biomédico para llegar a nuevas conclusiones, compartir también procesos digamos, de VPH. Esta es otra, ¿no? VPH y cuerpos trans, que es el VPH, qué es la terapia fotodinámica, etcétera. Todo esto está en su página web. Otro referente que les quiero compartir es Mari Magic. Mari Magic tiene un trabajo maravilloso. Ella trabaja últimamente bueno, aparte que trabaja con todo el tema de laboratorios nómades, de laboratorios de la cocina como laboratorio, que también es algo como que es parte también de la trayectoria de Ginepunk, ¿no? El laboratorio nómade, el laboratorio en maletas, de mover una cosa para otra, pero ella también trabaja sobre todo el tema de las hormonas, ¿no? Entonces, habla y no solo habla, sino que cómo practicar con labware, o sea, es decir, con hardware de laboratorio hecho do it yourself, es decir, con cosas que tienes en tu casa, hackeando esos elementos, poder extraer tus propias hormonas de tu propio pis con cierto tipo de cosas. Entonces ella trabaja mucho con este imaginario también capitalista, ¿no? De cómo hay una colonización molecular, de cómo ¿no? Los estrógenos y las hormonas son de alguna manera también como herramientas de poder, ¿no? Quizás también como se habla en el texto yonki del Beto Preciado, pero llevado ya al biohacking, ¿no? Entonces, este trabajo es bastante interesante de Mari Maggi, bueno, muy interesante. Y por último, pues Leche de Virgen, que bueno, es un referente de aquí, ¿no? De México, y que su trabajo es maravilloso porque para mí junta, además de este lenguaje, ¿no? El lenguaje médico, por ejemplo, en su obra tenemos Transplantaciones inmateriales, El México exhumado, Exorcismos negros para tiempos blancos, Organolepsia, Esperanza de vida, Anatomía de lo terminal, etcétera. Todo un lenguaje que tiene que ver con la medicina también por su propia experiencia. De hecho, también, por ejemplo, el VPH que trabajan la Quimera trabaja también de una experiencia personal. Entonces, de cómo desde su propia corporalidad, de su propio trabajo también como artista, cómo generar además reflexiones y una visualidad muy, muy interesante y muy, muy, muy bella, ¿no? Ay, y aquí... Y bueno, para terminar esta cita de Audre Lorde, que la uso mucho a Audre, pero es cuidar de mí misma, no es una autoindulgencia, es autopreservación y es un acto de guerra política. Entonces, un poco esta es como, bueno, ahí hay una página web donde está, ahí pueden encontrar mi trabajo en esta página web final. Entonces, no sé, yo por eso doy como terminada mi presentación de todos estos conceptos, estas ideas, y no sé cuál es el paso ahora, si va a haber como preguntas o cosas, o cómo lo hacemos. Mira, tenemos... Espera, un segundo, ya. No sé si se me escucha bien. Sí. Voy a parar porque tengo ahí un problema. Fíjate que tienes muchos saludos, ¿no? De Wendy López, Fadi Barrios, tienes saludos de muchas amigas, muchos amigues que están aquí conectados. Y yo reflexionando un poco en esto, que no sé si me estoy adelantando pero, por ejemplo, a quienes nos gusta, mujeres que nos gusta
a lo mejor masculinizar un poco o al revés. He escuchado que ciertos alimentos nos pueden ayudar porque tienen esa carga de hormonas sin necesidad de usarlas externas. Entonces, a mí me gustaría saber si tú tienes información, cómo serían estos procesos, si son muy largos. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, sobre este tema, así como hormonal, hay, bueno, está por ejemplo, o sea, a ver, claro, yo de repente me ha venido al tiro a la mente la menopausia, ¿no? O sea, porque claro, es como todo, hay toda una investigación o una lectura que justo estoy haciendo sobre eso, pero claro, sobre alimentación sí que te puede ayudar la alimentación un montón, o sea, de hecho la alimentación es súper básica para los procesos de salud, ¿no? Entonces, claro, cómo aumentar, eso es muy genérico también, ¿no? Todo va a depender de la propia cuerpa, ¿no? De cuáles son tus niveles de hormona, cuáles son tus procesos o tus loops, así tus subidones y bajones de tus ciclos. Entonces, de ya quizás otras cosas que estén afectando. Entonces, sí que hay que, para cada cosa, sobre todo que tenga que ver con la alimentación o cualquier cosa, tenemos que pensar en un todo, ¿no? En más cosas, no solamente este alimento, por ejemplo, la soya, el tofu, ¿no? Tiene estrógenos, o por ejemplo, la zanahoria, pues ayuda a regular procesos hormonales, etcétera, ¿no? Pero, o el magnesio, o sea, eso es un suplemento, pero el magnesio ayuda mucho a regular procesos de esta montaña rusa del estrógeno y la pérdida de progesterona con el tiempo, ¿no? Etcétera. Entonces, como que sí que todo tiene que ver más con un caso personal, ¿no? O sea, es como empezar a compartir todas esas cosas para empezar a llegar a qué es lo que cada cuerpo necesita, creo yo. Sí, sí. ¿Y recomendarías alguna página o recomendarías que se pusiera como el caso, como estos ejemplos que nos diste, ¿no? De pronto, este señor, este médico que tenía un tumor en la cabeza y lo lanzó por internet. Y entonces, ¿crees que esto funcione? Que muchos nutriólogos o nutriólogas se adentren, busquen como problemáticas así. Pues la verdad yo creo que sí. Igual, él no era médico, era hacker, ¿no? Era un hacker de código y artista también. Pero yo creo que sí, yo creo que como poder abrir los como diagnósticos clínicos o nuestra historial clínico sería re importante porque te daría como más perspectivas, ¿no? No solo una perspectiva de una persona o de dos, sino que eso, pues, de más personas. Y ahora, sobre el tema de links y así, o sea, la persona que para mí ahora está haciendo un súper trabajo con el tema de las hormonas es Lara Briden. Voy a poner. Pasa que ahora ella solamente tiene traducido un libro al español, el resto está en inglés, pero con la herramienta esta de traducción se puede entender bastante. Lara Briden es una endocrinóloga canadiense que está trabajando, por ejemplo, sobre todo ahora con el tema de las hormonas, los periodos y la menopausia. Entonces tiene dos libros maravillosos que es el manual de reparación hormonal y el manual de reparación del periodo, digamos, sí, del ciclo menstrual. Pero ese abarca todo. Y ese libro es el que está, el del periodo menstrual está traducido por Ginecosofía, una editorial chilena que trabaja desde la ginecología natural y tradujo uno de sus libros. Pero también en el blog de Lara Briden habla, pero muy concretamente, o sea, esta página está muy chida, sobre temas hormonales, sobre la alimentación también, y me la recomiendo total, es súper ídola y creo que ya están empezando a traducir el otro libro, lo están comenzando a traducir, y eso lo vi por su Instagram, porque como soy fan, la sigo en todas las redes. Y aquí está Ginecosofía, que es la que por aquí tiene, en alguna parte está el libro traducido. No sé dónde está aquí el catálogo editorial. Igual este está más enfocado a eso, digamos, a las a cuerpas con vulva y útero, ¿no? Por sus ciclos. Pero yo creo que sí que hay todo un ámbito por nuevo por,
por investigar o por sacar más información, que es todo el tema también, por ejemplo, las cuerpas trans y cómo afectan también todas las transiciones hormonales en los propios procesos corporales. Y no es para que, ¿sabes? Es de cómo empezar a entenderlos, ¿no? O sea, por ejemplo, en los talleres muchas veces de ginecología llegan chicos trans que tienen un montón de problemas o se les generan infecciones de cándidas por la testosterona. Entonces, de cómo también poder trabajar y tratar eso, falta información, falta dónde encontrarla, está un poco suelta, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, este es el libro, este es el de Lara Briden, que está traducido. Pero eso, pues, sobre hormonas, Lara Briden es una crack. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿te acuerdas que justo hace un año nos quedamos en el asunto de la menopausia, ¿no? Que yo ya estoy así como rayando, como que ya voy corriendo y destanteada. Y justamente, ¿no? Pensando en estos asuntos, en cómo lo podíamos llevar, no solamente a estas cuestiones hack de biohacking, sino también pues intervenir en el arte, ¿no? Que se vea que la palabra menopausia, como muchas otras, como BPH, no sean un tabú, ¿no? Porque pareciera que de lo que estamos hablando ahorita es un tabú, ¿no? O sea, ¿por qué dices que vas a llegar a la menopausia? Pues caray, que no me estás viendo, o sea, no me estás viendo las caras, no me estás viendo la edad, la cuerpa, o sea, obvio tengo que decirlo, ¿no? O sea, sí, vienen cambios, pero para mí no es tabú, para mí es las personas que tenemos vulva vamos a ser menopáusicas, ¿no? O sea, así de fácil. Como las personas que tienen pene, pues seguramente tendrán ahí una andropausia o una especie de cambio que es natural, ¿no? Totalmente natural y que no se puede interrumpir nada más porque sí, ¿no? O sea, se interrumpen ciertos procesos, pero ya el no flujo hormonal no lo podemos ocultar ni interrumpir, ni tiene por qué ser un tabú la enfermedad, ¿no? Que también esa es una posición muy interesante de lo que estás diciendo y de los ejemplos que nos diste, ¿no? Porque pareciera que hay que correr de la gente enferma. No hay que acercársela porque una especie de mal o una especie de contagio o una especie de algo nos puede pasar, nos puede alcanzar. O la gente que está en estos procesos menopáusicos o ya de vejez, también hay que correrles, ¿no? Porque quién sabe qué nos quieran hacer, quién sabe qué intenciones tienen, ¿no? Y esta plática justamente nos abre este panorama de entenderlo como una cuestión no médica, no científica occidental blanca, sino de una decolonización no de una salud decolonial. Sí, de hecho eso que dices es muy importante y muy interesante porque, por ejemplo, hay una patologización de la menopausia importante. O sea, la menopausia no es una enfermedad, es un proceso natural, ¿no? Es un proceso cíclico que, como también dices, ¿no? La andropausia o quizás ¿no? También existe, pero no está tan estudiada, no está tan llevada porque no afecta, digamos, a la reproducción o a cierto tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad es que claramente, por ejemplo, la menopausia, una cosa de la que yo aprendí con Lara Briden es que hay un proceso que se llama la peripausia, que es previo a la menopausia, y la peripausia son 10 años a 2 años antes de la menopausia. La menopausia es solamente cuando ya se te quita la regla. Todo lo que es previo es la peripausia, y en esa peripausia es cuando se generan los cambios hormonales que van a cambiar tu nivel de progesterona y de estrógeno, etcétera, ¿no? Pero claramente, como tú dices, es un tabú muy fuerte y es como... O sea, porque encima, eso, patologizado, medicalizado, porque activamente se tiran los ¿cómo se llama? Los tratamientos de reemplazo hormonal. Se tiran al tiro sin quizás ver si ese cuerpo realmente lo necesita, ¿no? O incluso te ofrecen eso, te quitamos el útero, no sé qué, ya no lo vas a usar, es como... Entonces como que se generan unas cosas súper castrantes y súper como anulantes para mantener como una especie de normalidad de esa cuerpa cuando lo único que se está haciendo es interrumpir con un proceso natural, ¿no? Un proceso cíclico de una cuerpa que está pasando de un momento a otro, ¿no?
Entonces sí que es bien importante poder generar estos espacios también, de quitar esos tabús, y como dices también, a las personas enfermas, es como crónicas, es como, ¿no? De hecho, el mismo sistema ya les hace así. O sea, como, sí, tómate tu pastillita y no sigas ocupando ¿cómo se llama? La sala de espera de otra persona que lo necesita, porque tú ya sabemos que estamos enferma, ¿no? Y se trata con ese tipo de despectividad a la gente. O sea, de hecho, por eso se habla de como humanizar otra vez, es como cómo se puede tratar con tanto desprecio, con tanta mierda a las cuerpas, ¿no? Que en el fondo todas podemos pasar por eso, a todas nos ha pasado, o algunas más que otras. A lo que voy es que las cuerpas humanas son así, entonces no se pueden desmerecer unas más que otras por eso, ¿no? Bueno, sé, ya me voy. No, sí. Pues mira, no tienes como preguntas, qué interesante que no hay preguntas, sino que más bien hay saludos y hay apapachos. Eso quiere decir que hay como una claridad en lo que dijiste y en lo que nos estás mostrando el día de ahora. Entonces, pues no aparecen preguntas. Están ahí. En todo caso, si se les ocurren preguntas después, yo estoy bastante accesible en las redes. Me pueden encontrar como Quinquinela en Facebook o a través del grupo de Ginepunk. Ginepunk Lab, hay un grupo abierto donde todas las cuerpas pueden entrar. O sea, claramente las cuerpas transfeministas, bueno, es decir, que no admitimos radfemster ni abolos. Pero todas las demás están totalmente invitadas a compartir ahí, y que yo dentro de todo soy muy accesible, así que hay dudas o cosas que quieran aclarar después, pues aquí yo ando por la red. Muy bien, Clau. Pues entonces, sí es todo y bueno, aquí Esther Telles nos está comentando que es mucha información nueva, o sea, ella lo está disfrutando y está aprovechando esta charla porque pues muchas gracias, te da las gracias de que es para ella este tema resultó nuevo, ¿no? Y eso es lo que nos interesa en estos espacios, generar, quitar inquietudes, generar nuevas reflexiones, nuevas temáticas, que como vimos hay muchos artistas que las usan, estas reflexiones, para crear. O sea, no solo se quedan en un discurso, sino que estamos creando, ¿no? Tú misma siempre has creado a través de este tipo de información. Entonces, pues para terminar, el Laboratorio de Saberes, Cartografías y Género de la Academia de San Carlos, nuestro programa de bordadoras, saberes y cruces feministas, pues les da las gracias a todas, todes, te da las gracias a ti sobre todo, Clau, recordándoles que mañana tenemos nuestro taller, que no tenemos materiales, ¿verdad? No, la verdad es que a mí se me hace muy, muy difícil trabajar con materiales y cosas físicas tan lejos, pero sí vamos a tener dinámicas, vamos a conversar y vamos a generar cositas juntas, pero desde la palabra y de la escritura quizás ahí vamos viendo. Muy bien, entonces las personas que se anotaron, recuerden, a las 5 de la tarde ya tienen su link. Clau es la única que no tiene link, pero se lo paso en un rato. Pero bueno, todas ustedes ya tienen el link y nos veríamos mañana 5 de la tarde por ese link. Acuérdense que los talleres son cerrados y que se tienen que ir inscribiendo a cada uno. No es una inscripción para todos, sino es independiente. Pues muchas gracias, Clau. Y a ti, Erika, muchas gracias por la invitación otra vez. Y nada, pues nos vemos mañana, y gracias a todos los que estuvieron ahí tirando saludos y buenas vibras. muy bien, muchas gracias, Antigua Academia de San Carlos, en su parte técnica que también nos acompaña, y nos vemos mañana. Ok.